Seguimos en el living y como les comentaba antes de ir a tanda, hoy el libro es el protagonista de la tarde. Vemos un video disparador y charlamos con los entrevistados. El Día Nacional del Libro en Uruguay se celebra cada 26 de mayo en honor al aniversario de la fundación de la Biblioteca Nacional en 1816. Esta fecha se ha convertido en un símbolo de la importancia de los libros y la lectura en la sociedad uruguaya. Desde 1987, Uruguay cuenta con una ley del libro, la Ley 15.913, donde se declara de interés nacional la producción, edición, coedición, impresión, introducción, comercialización y difusión del libro, y se establecen mecanismos de asistencia crediticia, franquicias fiscales y otras facilidades para impulsar el sector. La industria editorial uruguaya tiene una larga tradición y presencia, tanto a nivel literario como de prensa escrita. El sector editorial en Uruguay ha tenido un fuerte crecimiento en las últimas décadas, poniendo al país en los primeros lugares en publicaciones en relación a su densidad demográfica, con un crecimiento de los autores, editores y editoriales independientes. Sin embargo, la centralidad de Montevideo sigue reflejada en la cantidad de publicaciones, librerías y editoriales activas. En 2025, el mercado de libros en Uruguay continúa siendo un sector cultural importante, con una creciente demanda de libros tanto físicos como digitales. Se estima que en Uruguay hay alrededor de 179 librerías, con una gran concentración en Montevideo, y que aproximadamente 1 millón de compradores adquieren 3 millones de libros al año. El libro físico sigue siendo popular, pero se observa un aumento en la compra de libros digitales a través de plataformas como Amazon. Una encuesta realizada en 2022 reveló que el 73% de los uruguayos lee al menos un libro al año, siendo el 44% los que leen más de 2 libros en ese periodo. En tiempos en donde la digitalización impera, nos preguntamos, ¿el libro sigue siendo protagonista en la vida de las personas? Lo conversamos en la siguiente rueda de diálogo. Y para charlar sobre esto recibimos a Valeria Tanco, directora del Instituto Nacional de Letras. Gracias, Valeria, por acompañarnos. Un gran placer. También estamos con Martín Otegui, es escritor, docente, a cargo de mentorías y desde hace muchos años también formando a jóvenes en materia de escritura. ¿Cómo andás? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Melina Regalini, gerente de la Cámara Uruguaya del Libro. Gracias también por estar. Por favor, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de meternos capaz en los datos, en lo que tiene que ver con los desafíos, yo pensaba, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, cómo a los creadores también de alguna forma los interpela. Me gustaría ir como a lo más emotivo y me gustaría preguntarles a cada uno cuál fue ese libro que los marcó o el primero que tienen allí que dicen, pero este libro me modificó, soy otra persona luego de este libro. ¿Lo tienen bien claro? Qué difícil esa pregunta, ¿no? Es una pregunta compleja. Pero yo diría que lo primero que me viene a la cabeza así es, de niña, a mí me encantaba leer, me encantaba que me leyeran y toda la vida estuve vinculada al mundo del libro, pero el libro como que hice mío y que además leí muchas veces cuando era niña fue Mujercitas, de Luisa May Alcott, y no soy nada original. Supongo que muchas de las televidentes, sobre todo muchas de las televidentes, les debe pasar lo mismo. Pero fue un libro que... porque además una escritora es la protagonista, entonces y tiene una mirada feminista para su tiempo. Totalmente, ¿no? Entonces tiene como ese mundo que estaba parado en un lugar en un lugar y en un tiempo en el que uno no se vinculaba directamente, entonces tiene algo medio fantástico en un punto. Y por otro lado tiene esto de que la protagonista es escritora, que es lo más lindo que hay. Totalmente. Sí. ¿Vos te acordás, Martín? Bueno, yo creo que empecé con Sherlock Holmes, fueron mis primeras lecturas cuando era un niño, fue el primero que me enganchó ahí, ¿no? Y creo que me gustaba eso del personaje, todo ese misterio que tenía, ¿no? Y después soy un poco de la generación también de Harry Potter, un poco veterano, pero la generación de Harry Potter. Entonces ahí me agarró cuando yo estaba en segundo, tercero de liceo, por ahí, y me marcó el hecho de la lectura, ¿no? Eso de yo me transformé un poco en lector gracias a Harry Potter, que era eso, ¿no? Esa literatura que se devoraba y que hasta ese momento creo que muchas personas de mi generación no teníamos eso tan claro de la lectura, y a partir de Harry Potter fue tipo, bueno, esto realmente puede ser algo, una puerta a tantas aventuras, a tantas cosas tan maravillosas. Sin duda. ¿Vos, Melina, lo tenés claro? Mira, creo que de chica, Quiroga, y después ya de adolescente, Idea Vilariño, o sea, sin dudas. Fue una cosa que
me atrapó y nada, lecturas que uno vuelve a visitar constantemente. Perdón, pero yo le quiero preguntar, ¿cómo idea Vilariño? ¿A qué edad? ¿A qué edad? No estoy hablando de niña, estoy hablando ya más pero, grande. Sí, pero ¿qué edad? O sea, ¿cómo llegaste a idea? Y en la adolescencia, en realidad, ¿Mirá? sí. En realidad siempre, o sea, me gustó la poesía y bueno, cuando empecé a descubrir poetas uruguayas, nada, fue como un mundo que me fascinó. Qué divino. Y bueno, obviamente que cuando uno piensa en los libros, también piensa en los escritores, ¿no? Y los lugares que tienen nuestra identidad. Tú mencionabas, ¿no? Una escritora uruguaya. ¿Qué tan posible es hoy trabajar formalmente como escritor siendo uruguayo? Ustedes que están los tres en ámbitos, que de alguna forma también impulsan a El trabajadores. escritor no vive de escribir. Por supuesto. Claro. Por supuesto. No, creo que ha sido medio una constante, me parece, ¿no? En Uruguay en general, de que los escritores... Hay algunas excepciones que uno se pone a mirar, ¿no? Tenés alguna excepción, pero son pocas, lamentablemente. Sí, creo que sobre todo cuando ya les llega un prestigio, ¿no? Que les permite internacionalizarse, más que nada, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso quizás sí, pero creo que todos nuestros grandes autores y nuestras grandes autoras también han tenido, a la par de su carrera de escritores, ¿no? Una vida, ya sea o como docente o en ocupaciones tan dispares como Benedetti, ¿no? Que creo que es muy difícil, sobre todo por el mercado, ¿no? También que tenemos quizá en Uruguay y lo difícil que se nos hace quizás la internacionalización. Claro. También hay algo histórico y universal, mundial, que es que hay muy pocos escritores y escritoras que vivan de escribir. Eso no es una situación nacional. Claro, no es un fenómeno de Uruguay, es un fenómeno mundial. Y de todas las épocas también. En general, si uno ve, están los escritores y las escritoras que escriben justamente sobre eso, sobre todo lo que rodea ese espacio que tiene que ser en solitario y que tiene que ser personal y que siempre es, ya sea encargarse de los cuidados, por lo menos, y de ahí para arriba, ¿no? Tener que tener otros trabajos, tener que generar... dinero. Es un mal del oficio, me parece, ¿no? ¿Y qué pasa con los lectores? ¿Los lectores se eligen a uruguayos o justamente porque es un mercado pequeño deciden, bueno, apostar a otro tipo de escritores? Yo creo que tiene que ver, depende un poco de la edad, ¿no? Por ejemplo, en la literatura juvenil creo que todavía se sigue eligiendo autores de otros países, pero porque no hay tanta producción nacional. Es un género que está creciendo, sin dudas. Tenemos ya creo que varias escritoras fuertes, pero está como en desarrollo. Sí hay un montón de lectores juveniles que quizás leen más autores de otros países, pero después creo que hay un público quizás más grande y también niños que sí que eligen los libros uruguayos. Nosotros lo vemos muchos en la Feria del Libro, por ejemplo, en la Feria, por ejemplo, infantil y juvenil. Las actividades de los autores nacionales son muy concurridas y la gente está muy interesada en lo que sucede allí. Sí, también porque bueno, muchos libros que son escritos por uruguayos tienen que ver con algo periodístico, ¿no? Con situaciones que están en la actualidad, que son candentes y que generan atracción. Y con respecto a la digitalización, ¿no? Al hecho de que estamos hablando del libro objeto, con todo lo que eso implica, y también la posibilidad de acceder de manera digital. ¿Son de leer también de forma digital? ¿Y qué percepción tienen de las nuevas generaciones que absolutamente están todo el día en el celular? O sea, todo lo que leen en el día a día es a través de la digitalidad, pero a mi entender no es lo mismo que agarrar un papel. Lo que pasa es que el tema del soporte a esta altura es como, para mí es secundario en un punto. A mí me importa que se lea. Creo que la experiencia de leer sigue siendo una de las pocas experiencias en las que estamos con nosotros mismos, pero activamente, de alguna manera, ¿no? Entonces, eso con lo que nos cuesta estar con nosotros mismos en este momento, porque estamos siempre conectados o siempre viendo la vida de otros o siempre en otras situaciones. A mí no me importa si el dispositivo es uno o el otro en el que se lee. Creo que igual el libro electrónico acá
no sé, Melina, corregime, porque ella es Sí, la es que la que tiene la más que- esos números más frescos, pero creo que el libro electrónico no impactó tanto en el, digamos, en el balance del consumo. Sí, según el registro que se hace en la Biblioteca Nacional del ICBN, es muy baja la cantidad de libros digitales que se producen acá en Uruguay. Yo creo que son dos formatos complementarios, pero sin duda la experiencia lectora que uno tiene con un libro físico no se sustituye con No. un libro digital. Y sin embargo el libro digital también te permite otras herramientas, otras cosas. También que- acceder a determinados Exacto. libros que capaz que no accedes Exacto. no es de esa manera. Tiene un rol fundamental en lo que es el acceso. Pero me parece que es impensable que vaya a sustituir el libro físico por todo el valor simbólico, afectivo, por la experiencia lectora que produce un libro, no lo produce un libro digital. Totalmente. Tiene hasta beneficios neurológicos. Claro. ¿No? O Sí, sea, sí, por eso. y también anímicos. Hay algo en dar vuelta a la página y en terminar que está estudiado, que nos produce unas satisfacciones y unos beneficios que son fisiológicos. O sea, hasta eso llega el libro, ¿no? Sí, yo también creo que tengo esa cosa, me gusta el olor, ¿no? Tocarlo, pasar las páginas, volver, ¿no? Verlo ahí, saber que está en la biblioteca, poder volver prestarlo. Creo que ahí se genera subrayarlo, que el digital también se puede subrayar en realidad. Pero creo que hay mucho de eso del ritual justamente, que está muy bueno. Pero también, por otro lado, está la practicidad del libro electrónico, ¿no? Que no deja de ser cierto que si uno, por ejemplo, te vas a hacer un viaje, wow, yo tengo que llevar 6 libros, te podés llevar un ebook, ¿no? Y ahí tener varios libros. Eso sí me parece que es algo que es medio como que indiscutible y que es algo que está buenísimo, sobre todo eso, ¿no? Para facilitar a las personas que quieren leer muchas cosas en el transporte, que yo, eso creo que está bueno. Totalmente. ¿Qué desafíos hoy tienen los creadores, no? Te lo pregunto a vos, Martín, como escritor, pero también como docente de creadores, para no repetirse, que eso a veces es muy complicado porque como que somos un poco de todo lo que hemos leído, y ante la llegada de la inteligencia artificial, donde, bueno, es todo bastante más sencillo de desarrollar y también más difícil de discernir que es creado por la inteligencia artificial y dónde está la pluma humana. Ahí está bueno porque justamente creo que la literatura, hay mucha historia de la inteligencia artificial, ¿no? Tipo, el hombre contra la máquina, contra la creación, ¿no? Sí. Desde la mitología hasta, no sé, Frankenstein, hasta el ejemplo más reciente que querramos. Entonces me parece que justo es una rama o una parte de la cultura donde ha explorado eso de qué pasa del hombre contra eso. Yo más que nada en la facultad, por ejemplo, lo noto con los chiquines, que sí es cierto que antes le mandamos a hacer un trabajo en la casa, y eso tan lindo de estar en tu casa, estudiando, escribiendo y demás, que sin duda era fundamental para su formación. Hoy en día es impensado que no usen ningún tipo de inteligencia artificial, o sea, es muy inocente, digamos, pensar que no lo van a hacer. Entonces creo que hay un desafío muy grande en ese ámbito académico, educativo, digamos, ¿no? Del hecho de la acción de escribir en los chiquilines sin utilizar inteligencia artificial. Y después creo que también hay un poco de sacar ese cuco y como todo lo demás, ¿no? Como la adaptación de las dos cosas. Creo que puede estar muy bueno también uno como escritor decir, bueno, no conozco sobre tal tema que quiero hablar y en vez de ponerme a buscar en internet o ir a una biblioteca, le pregunto a la inteligencia artificial, me lo va a decir. Entonces, eso, por un lado, sin duda, me aterra mucho eso de pensar de, bueno, ¿quién va a escribir los libros del futuro o las historias, no? Aparte, yo le he pedido a la inteligencia artificial que me invente un cuento, por ejemplo, y está buenísimo el cuento. No, siempre señalan que ahora es más importante cómo preguntar que saber la respuesta. Está clarísimo, pero también es cierto que hay algo maravilloso en lo que surja desde la creación humana, 100%, ¿no? Que yo no quiero que se pierda, al menos esa es mi percepción. Ahí hay un tema, y ahí hablaba en el informe de la ley del libro, hay una ley importantísima que también tenemos, que es el derecho de autor, Sí. y ahí sí hay un problema, porque no tanto porque este acervo de la inteligencia artificial y lo que la inteligencia artificial come, digamos, hace que vos le podés decir, escribime un cuento como si fuera Borges, ¿no? Y lo hace. Pero está bien, pero ¿cómo regulamos eso? Claro. Porque esa información la tiene la inteligencia artificial y la está usando, ¿no? Y cada vez la va a tener más. Leyó y o sea, se le agarró el Sale, copyright. claro, Sí, sí. no era nada. Entonces, en ese sentido, en los autores y las autoras nacionales, que ahí es lo que, ¿no? Lo que defendemos es que ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que eso
vuelva de alguna manera o llegue de alguna manera a quienes realmente fueron los creadores y las creadoras. Totalmente. Bueno, salimos a la calle y le preguntamos a la gente, ¿qué tanto leen? ¿Son de leer o no les gusta leer? Sí, un poco leo, sí. ¿Qué lees en general? Lo que tiene que ver con la mente humana, cómo piensa y se desarrolla y cómo se puede hacer crecer. Está buenísimo. ¿Y lees en formato libro o, por ejemplo, por internet? ¿Qué forma elegís? El libro, la antigua nomás. Bien. Lo he heredado los libros, ponerle lo que me gustan, lo heredé casi todo y los leo ahí. Está buenísimo. ¿Y sos de pasar los libros a nueva vida, que alguien más los lea? ¿Cómo haces? Los que me gustaron mucho personal, no. Los que sí los leí y no me gustaron, capaz que ahí sí los cambio. He perdido la costumbre de la lectura. Es una costumbre que sentís que se va perdiendo, ¿no? ¿Por el celular o a qué lo adjudicás? Por el celular, sí. Celular es una de las razones, indudablemente. ¿Y antes sí eras de leer? No, nunca fui gran lector, pero alguna cosa en mi vida leí. Claro. Pero ya te digo, he dejado un poco eso, sí. También la vorágine, el tiempo, muchas horas de trabajo. Vida. Es complicado. No, más o menos. ¿Más o menos? Sí. ¿Por qué? No sé. Cuando hay algún libro que me interesa, lo leo y si no, no lo leo. ¿Y sos de tener libros en tu casa o los pedís? Tengo un par de psicología de Gabriel Rolón. Bien, buenísimo. Esos sí te cuelgan cuando es... Sí, eso me gusta. Muchas gracias. No, gracias a usted. ¿Señor? No, usted... Pero está bien, hay pila de gente que no. ¿Usted no le gusta leer? No, no me gusta leer. El diario solo. Bien. Y la página de deporte. Bien. ¿Y lo lee el diario en papel o por internet? No, papel. Sí, un poco, sí. Algunos libros y eso, yo qué sé, no sé. Algo de Aristóteles, pero yo qué sé, depende del momento. Claro. ¿El momento del año o decís el momento del día? A veces cuando, en verano más que nada, aprovecho en la playa y eso para... algún fin de semana, tranqui. Y nada, eso. ¿Y te gusta tener libros en tu casa? ¿Sos de tener biblioteca o no? Sí, algunos, pero poquitos. Me empecé a agarrar uno y después seguir con otro. Pero tampoco tengo una biblioteca muy grande. No soy de leer, la verdad que no. No. Siempre está como ahí pendiente, siempre saco libros y están ahí, los leo un poco y no, la verdad que no, debería leer más. ¿Qué sentís que ocupa ese tiempo a veces? ¿Las pantallas o simplemente que el hábito no lo tenés? No, la pantalla ocupa bastante tiempo, sí. Me parece que se dejó un poco de lado por la pantalla. ¿Nunca fue de leer o es que hace un... No, nunca fui de leer. No me gusta. Hice hasta quinto de la escuela y después a trabajar. Ahí teníamos alguna de las opiniones, un poquito variado, y también está bueno que haya jóvenes que apuesten a la lectura. Le preguntaba antes de volver al aire, el más vendido es el de Lourdes Ferro, ¿no? Sí, en realidad nosotros lo que hacemos es premiar los libros más vendidos a fin de año, o sea que ahora tenemos los datos del 2024 y en la categoría en astrología, digamos, Lourdes Ferro fue... El más vendido, sí. Bueno, y Diego sí, Fischer también. En realidad de todas las categorías. De todas las categorías el de Lourdes, sí. Ahí te das cuenta, bueno, que a la gente le encanta, además Lourdes es encantadora, tiene una comunidad bien potente y lo importante es que la gente lea. También me parece importante eso de destacar que hay que sacar el prejuicio de hay que leer determinados autores, ¿no? Pero además, ¿sabes qué pasa con Lourdes? Y qué es lo que a mí me encanta. Lourdes es uruguaya. Claro. Entonces antes, ese lugar lo ocupaba Ludovica Esquirru, hace muchos años antes de que existieran los libros de Lourdes Ferro. Entonces, en realidad, el libro y el libro nacional es una herramienta muy potente de identidad, de quiénes somos, de vernos. A veces uno piensa, el audiovisual, por ejemplo, ¿no? Es mucho más difícil llegar y la lógica de eso es mucho más difícil. Pero esto no, y la defensa y la lectura de nuestros autores y autoras es súper importante porque es donde nos podemos ver reflejados. Sí. ¿Qué opinan respecto a eso, a los prejuicios, a los mandatos, a determinados libros un tanto más elitistas o para determinado sector de la sociedad, otros más populares? Hay tanta variedad. Yo siempre soy de las que creo que si un libro no te atrapa de entrada y déjalo y agarrá otro, capaz que en otro momento y en otro contexto vas a enamorarte de él, nunca lo sabrás, ¿no? Independientemente de que hay como clásicos que... No sé, a mí me pasó mucho con Rayuela, que yo fue un libro que tomé, lo dejé. Mucha gente eso. Hasta que en un momento lo agarré y lo aprecié, pero bueno,
Hay gente que le pasa con 100 años de soledad. También. Y es válido, no creo que es eso, es el hecho de decir, capaz que por la razón que sea en ese momento no conectaste, no quiere decir obviamente que el libro sea malo, ni tampoco que vos seas un mal lector. Claro. Sino creo que también son momentos, ¿no? De repente uno, yo que sé, está leyendo pensando en otra cosa, o tenés la sensibilidad puesta en otro lado, preocupado por algo, no va a ser lo mismo que si tenés la mente abierta, ¿no? El contexto que lo que lees también. Pero creo que la punta esa también tiene mucho que ver con los géneros, ¿no? Con el género literario, y tiene que ver con lo de la economía y los escritores que hablamos también al principio, ¿no? Sí. Creo que ahí hay como varias categorías, ¿no? Quizá hay cierto tipo de literatura, ciertos géneros que sí se venden muchísimo más, por la razón que sea, que son más populares, si quiere, y quizá ahí sea más fácil esto de conseguir el escritor que pueda vivir de eso, o de si después hace una película o una serie, que eso pasa también en el mundo, ¿no? Los escritores que pasan de ser solo escritores a ser guionistas, directores, etcétera, y como que cambia un poco esa ecuación. Pero de repente si vamos a poesía o a ficción más específicamente, ahí sí creo que quizás no encabezan la lista ni de los más vendidos, ni son los que ganan más dinero, pero en el fondo quizás son los que más les llega también a otro tipo de lectores, ¿no? Que no son quizás los más populares y ocupan la primera plana de todo, y creo que eso también está muy bueno. Totalmente. Pienso en la importancia de incentivar la lectura en los más pequeños, ¿no? De verdad que cuando empezamos a leer desde chicos, es muy difícil que lo abandonemos, lo vamos a mantener durante toda nuestra vida. A partir de allí hay como muchos desafíos, ¿no? Recién hablábamos de los autores nacionales a nivel infantil y juvenil. En el infantil hay como también figuras bien importantes dentro de lo que es el mercado nacional, ¿verdad? Exactamente. Pienso en Susana Olaondo, por ejemplo. Susana Olaondo, Helen Belando, Verónica Lecomte, Roy, que sigue Roy estando. Berocay, sin duda. Tenemos escritores muy fuertes en nuestra literatura nacional y bueno, y van surgiendo otros nombres también. Es increíble ver, perdón que insista con la Feria del Libro, pero estoy con ese chip, cuando hacemos presentaciones en la feria, la cantidad de niños en las presentaciones, súper interesados, sobre todo en el proceso creativo, o sea, en el trabajo del escritor, ¿no? Porque están como, o sea, muy intrigados en cómo es, o sea, un escritor uruguayo, cómo escribe, cómo es su día a día, cómo se hace lugar para ese proceso, para esa actividad. Es un modelo de rol también, ¿no? Para el día de mañana. Exactamente, y creo que pasa mucho de que capaz que es una profesión que uno no se imagina como, ¿no? Que un niño no la visualiza como una posibilidad quizás, y de repente va a una actividad, a una feria del libro y ve a un escritor, se encuentra y ve que en realidad el escritor es una persona que tiene, o sea, que es un trabajo como cualquier otro, y empiezan ahí como a surgir, no, pero yo también escribo. Se da como una cosa ahí como muy interesante y muy linda. Y el hecho de que sean uruguayos hablan también de la cercanía. Pienso también en tantos libros que ahora hay ahora de flora y fauna autóctona, ¿no? Que han generado que un montón de niños sepan del Margay, que no teníamos ni la menor idea qué era, pero a partir de determinados libros lo tienen como más presente. Ceibal tiene muchos desafíos en ese aspecto también. Ceibal tiene un montón de desafíos, pero Ceibal tiene algo que yo le hago hago publicidad siempre que puedo, que es la Biblioteca País. Señora, señor, niño, niña, usted y usted no tienen que dejar de entrar a la Biblioteca País. La Biblioteca País es un lugar en el que se prestan libros electrónicos que están diseñados de una manera que en el celular y en los dispositivos, o sea, en las tabletas, funciona fantásticamente bien, es súper amigable y es solo con la cédula de identidad uruguaya, y ahí está la gran mayoría, me atrevo a decir, de la literatura, de la producción de letras nacional está ahí. Está clasificado de una manera increíble y es gratis. Y está al servicio de todos. Es como si hubiera una biblioteca nacional en el éter. Lo he usado y está buenísimo. Es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso. El buscador es maravilloso, todo, cómo se plantean. Y además pasa esto de que, por ejemplo, fallece un escritor, Mario Vargas Llosa, por decir algo, ya inmediatamente la Biblioteca País tiene allí a disposición desplegado todo lo que tiene sobre Mario Vargas Llosa, por decir algo, ¿no? Y entonces es un lugar muy interesante para leer. Entonces vos tomás prestado un libro, que en realidad lo tomás prestado virtualmente, ¿no? Lo tomás prestado y después se te devuelve solo, así que no podemos estar en falta con la Biblioteca País también, eso es importante. Y nada, es una herramienta increíble. Y acceso a todos. Es impresionante. Yo creo que el desafío es de todo el ecosistema
literario, con esa pregunta que hacías. Es un desafío porque la lectura y la escritura son herramientas que tenemos todos y para lo que no necesitamos ninguna virtud, solamente el conocimiento de saber leer y escribir. Digo, otra disciplina artística siempre precisas algo, ¿no? La danza precisa de saber algo, de tener una habilidad, cantar también. Esto no, esto es solo saber leer y escribir y podés ingresar vos a usar eso como herramienta. Y ya no digo después hacerte profesional de eso, sino a trabajar con eso. Totalmente. A uno mismo, ¿no? No, y además es algo que te mejora en la forma de expresarte, en la manera de escribir, en la ortografía. O sea, hay un montón de utilidades en la lectura diaria que después se van a ver reflejados en tu día a día y que van a llegar casi sin darte cuenta. Vos, Martín, haces mentorías y también me parece súper interesante para entender qué es lo que mueve a los escritores uruguayos, de qué quieren escribir, si se animan a grandes historias, a fantasía, a ficción, si es más intimista. Hay de todo, la verdad que hay de todo. Sí, yo estoy con esto que es como una alternativa de los talleres literarios comunes y corrientes, ¿no? Que hay una cantidad, por suerte están todos muy buenos. A mí me pasa, que venía gente y me decía, yo de repente la instancia esa, el del compartir o el de la periodicidad fija y demás, no me queda como muy cómoda, entonces me gustaría hacer algo individual. Entonces ahí yo lo que planteo es eso, son encuentros que se acuerdan siempre con otra persona, en base al proyecto de esa persona, si quiere escribir una novela, unas memorias, unos cuentos, o simplemente si quiere explorar su creatividad, su escritura, lo que sea, y vamos yendo ahí como ese ritmo, ¿no? Y me permite justamente a mí, hablaba con Valeria un poco de eso, de entrar en la cabeza de personas totalmente distintas, y tenemos desde algunos casos muy conocidos por vos. Sí. Mi madre es su alumna, no sé, mentada. Tú sos su mentor, tú sos su mentor. Sí. Gran escritora mi madre, hay que decirlo que por si nos mira que quede claro. Gran escritora, le mandamos un saludo, está mirando la gran escritora. Pero bueno, ella también tuvo una relación con la escritura de más joven, ¿no? Publicó todo y después por la vida dejó de escribir y ahora encontró ese espacio y está escribiendo cosas que tienen que ver con sus generaciones, ¿no? Antepasadas. Su familia, de hace mucho tiempo atrás, acá en el Uruguay. Y después tengo de repente, también le decía, Vale, no sé, un amigo que es arquitecto, estudió arquitectura y a los 45 creo que tiene, dijo, quiero empezar a escribir y está escribiendo una novela que es una cosa, él mismo dice, una cosa media delirante, así, dice un monólogo delirante, medio James Joyce, así. Sí. Y eso, me parece que lo rico está en que cada uno, algunos buscan en sí mismos, que todos buscan un poco en sí mismos, ¿no? Algunos van directamente como a lo vivencial, otros lo transforman un poco en ficción o en poesía, pero creo que esa búsqueda real de ir hacia sí mismos es lo que tienen en común todos los escritores. Totalmente. Y creo que cada vez hay mucho interés en eso, ¿no? En ir a talleres, en escribir, los slams de poesía. Me parece que hay de un tiempo a esta parte en el Uruguay como un reverdecer de la literatura en general, ¿no? Claro, y como decíamos eso del prejuicio al momento de leer, también derribar el prejuicio al momento de escribir, ¿no? Porque como bien decía Vale, digo, todos podemos escribir, capaz que no lo hacemos de manera perfecta y probablemente los libros que admiramos tienen muchísimas horas y trabajo y correcciones y editores, entonces no hay que juzgarse tanto y animarse a sacar a través de la letra, ¿no? Es como el gimnasio, ¿no? Yo siempre les digo, el que va al gimnasio el primer día y ve a la gente toda trabada así, si yo quiero eso, mañana. Bueno, y no, tenés que venir durante, no sé. Lleva. Exacto, Totalmente. Entonces bueno, ahí como que sirve para... Bueno, tenemos segunda tanda de respuestas de la gente. ¿Son de leer? ¿Les gusta o no es lo suyo? Sí, a mí sí me gusta leer. ¿Sí? ¿Y son de tener biblioteca, por ejemplo, libros, o los van pidiendo prestados? No, bueno, yo soy español, allí suele haber muchas bibliotecas. Claro. Allí vas y lo lees, lo devuelves otra vez y eso. ¿Y les gusta, son de sostener la lectura en libro, no online ni en la computadora? No, eso lo odio. el Big Book ese que como le llaman, no, eso no es lo mío. En papel, que voy a leer en pantalla. Yo soy de otra época, chico. Bien. ¿Y te gusta tener los libros, los tenés ahí marcados o sos de que vayan pasando, prestarlos? No lee nadie. Le he ofrecido a amigos míos de prestárselo, pero nadie lee. Le digo, mira, tengo un montón de libros. Si querés te presto. No, yo no acostumbro a leer. Mirá. Así que si los tengo, sí, los tengo en casa. ¿Y qué te pasa cuando te dicen eso, no acostumbro a leer? ¿Y qué querés que le diga? Si no acostumbran, claro. La gente mira la tele, supongo. Claro. Después que te acostumbras a leer, Digo, miras la tele muy poco. Claro.
¿Y siempre tenés un libro ahí en vista? ¿Viste una librería que está ahí en 8 de octubre? Compro ahí usados. Bien. Porque los libros son caros. Claro. Yo no podría comprarlos, digo, pero... Y hay otro muchacho que vende acá abajo, pasando la Española, vende usados. Y a veces tengo uno bueno, mira, lo pagué 100 pesos y debe ser el mejor escritor de detective. ¿Cómo se llama? Alan Folsom. Bien. Es un americano y lo han llevado al cine, las películas. Pero este último que estoy leyendo está muy bueno. Tengo biblioteca, pero últimamente como que me doy cuenta que uno lo mira más a través del celular o cosas así. Claro. O sea, se está perdiendo. Yo me doy cuenta que lo he perdido, pero pienso que las generaciones más jóvenes posiblemente es mayor el tema. ¿Y lo lees en pantalla, por ejemplo, los libros? Sí, en pantalla, pero igual tengo libros que uno los va leyendo y los deja marcados y los va llevando a poco. Claro. Pero tengo biblioteca, sí. ¿Y tenés alguno así que te haya volado la cabeza? Bueno, pero ya eso, últimamente no tanto, son libros más antiguos, por ejemplo, cuando sacó el premio, me acuerdo de 100 años de soledad, por ejemplo, de Gabriel García Márquez. Y otros libros que, bueno, de repente son de biografías y cosas de esas. Sí, bastante. ¿Y te gusta leer en libro o lees a través de las pantallas? A través del libro. Las dos, pero me gusta más el libro que la pantalla. Bien. ¿Y sos de tener libros en tu casa? ¿Los comprás nuevos, usados? ¿Cómo te gusta? Más lo que tengo, o si no, a veces compro también. ¿Y sos de prestar los libros? Sí. Mientras que me los cuiden, sí. Perfecto. ¿Y tenés alguno que recuerdes, algún libro que te haya marcado o que te gustaría recomendar quizás? Sí, uno de Gabriel Rolón, no sé si lo conoces. Sí. No me acuerdo muy bien, El Duelo se llama, y está muy bueno. Soy de estar mucho tiempo en computadora y en la computadora sí te puedo leer, pero lo que es libros, no hace mucho no leo libros. Mirá. ¿Y sentís que eso fue porque fuiste sustituyendo o porque era un formato que no te atrapaba? Puede ser que inconscientemente, por la tecnología hoy en día, como está todo en la palma de la mano el celular, vas dejando como de leer en los libros, digamos. No me atrapa mucho el libro a mí, por ejemplo. Y ando mucho, leo sí, pero cosas tipo de fútbol, en Instagram, claro. Más nada. ¿Libro? ¿Y los libros a vos? No me interesan mucho. Claro. No me atrapan. ¿Y si leen algo, dónde lo leen? En el celular. Bueno, diferentes realidades, ¿no? Cuando escuchábamos al chico que decía, bueno, me interesa el fútbol, bueno, pero lee fútbol, ¿no? Lee sobre fútbol, sobre deporte. En realidad leemos todos. Cuando nos enfrentamos al celular y estamos con las noticias, también estamos leyendo allí. Lo que pasa es que no es lo mismo que meterte en una historia, en un libro. ¿no? Sí, las interrupciones, sobre todo, ¿no? Esa lectura es más como de scrollear, así, es como otra dinámica. Les preguntaba antes de estar al aire sobre un libro que estén leyendo y un libro que recomendarían. Y también hacíamos como un repaso de escritoras nacionales. Qué buenas que tenemos. Tenemos una generación de escritores espectacular, hay que destacarlo, ¿no? Para mí estamos en un momento de las letras, de la producción, que es un momento bastante brillante. Y que tenemos que aprovechar también para eso, para apropiarnos, y porque son nuestros embajadores y nuestras embajadoras. Y mucho con eso que escriben, ¿no? Uno piensa, llevamos, no sé, ¿qué llevamos de bandera, no? Bueno, los futbolistas. Tenemos en las letras unos valores impresionantes. Pensaba en Fernanda Trías, que ahora está viviendo en Colombia, pero que le está yendo espectacular, que está teniendo gran reconocimiento internacional. Mercedes Rosende, que está siendo publicada en Europa, en varios países. Eugenia Ladra. Rodolfo Santulo también. Santulo es impresionante. Tamara Silva. Sí, la verdad es que hay un montón de gente que de repente uno no las tiene tan en el radar y que le gustaría que sean como... que esté más masificado, ¿no? Que la gente de aquí de Uruguay los pueda leer, porque de verdad es que a veces, como que uno también tiene como un prejuicio de la escritura uruguaya, y decís, a veces yo leo mucho por el programa, y me encuentro con libros que están tan bien escritos como cualquier autor reconocido del exterior, ¿no? No solo eso, que hay mucha diversidad. Recién cuando él decía libros sobre fútbol, hay muchísima literatura sobre fútbol uruguaya y contemporánea, estoy hablando, ¿no? Sí. Seguro hay cuentos que le podrían interesar, no sé, el trabajo de Agustín Lucas, por ejemplo. ¿Viste? Entonces, te pones a abrir así y hay una diversidad impresionante en este momento en la escritura. Y es súper interesante cuando vamos a las ferias del exterior, por ejemplo, en México, cómo también se ve que se conoce la literatura nacional, ¿no? Se van formando con los años lectores que ya vienen a buscar ciertos autores que uno diría, qué raro, ¿no? O sea, que no son autores
de repente súper consagrados, pero que con la presencia que tenemos en las ferias del exterior también se van formando lectores y se va dando también a conocer un montón de nombres que son muy buenos y súper interesantes. Totalmente. Y tenemos nuestros escritores de culto, pienso en Marosa, por ejemplo, que también hay como un grupete ahí de internacional que sigue su escritura. Ellos son los que empujan, digamos, a los nuevos. Sin duda. Bueno, ¿qué están leyendo y recomendación? Con eso vamos cerrando. Yo estoy leyendo El Monte de las Furias de Fernanda Trías, justamente, que es una novela que estábamos esperando, ¿no? Porque ¿cuánto hace que publicó Mugre Rosa? Como hace 3 años, Sí, 4, ¿no? sí. Bueno, estábamos esperando que viniera, estaba como muy expectante y estoy leyendo esa obra de Fernanda que es bastante distinta. Vos que leíste las dos, ¿no? Mugre Rosa, sí. ¿no? Bueno, Son bien distintas. Son bien distintas entre y bueno, yo me enamoré del personaje del Monte de las Furias. Me El parece una personaje es mujer impresionante. El personaje es impresionante. Y con esos matices que tienen los personajes de Fernanda, ¿no? Claro. Que son unos personajes que... Con esa mezcla de vulnerabilidad y fortaleza a la vez. Es una belleza. Y también ese te efecto. genera como algo medio de rechazo por momentos o de, ay, no sé si la quiero tanto o no la quiero, ¿no? Sí, Hay sí. como una dualidad ahí en el vínculo con ese personaje. Sí. ¿Y qué libro recomendarías? Un libro que vos decís, este hay que leerlo. Yo recomiendo en esta línea que estamos pensando y porque es algo nuevo, es algo corto y es algo que les puede interesar, rápidamente te metes en la historia, les recomiendo Carnada de Eugenia Ladra. Es un libro que además como objeto es muy lindo, entonces es un libro con el que uno va y se mete en un pueblo inventado por Eugenia, que es muy uruguayo también. Entonces eso me parece que es interesante. No lo leí, lo voy a apuntar. Carnada, Eugenia Ladra. Ahí está. Martín. Yo estoy leyendo ahora un libro que se llama El volumen del tiempo de Solveig Valle, que es una autora danesa, que lo acaba de traer Anagrama. Tenía mucha inquietud por lo que habían dicho los críticos y eso. Está bueno porque es la historia de una mujer que está siempre atrapada en el mismo día. Entonces se levanta y ella dice, es 18 de noviembre, entonces la vida transcurre, acaba ese día y ella se levanta y vuelve a ser el día anterior, y vuelve al día anterior, y sigue siendo el día anterior, y empieza a explorar junto con su marido qué es eso que está pasando, cómo fue que se quebró el tiempo. Está tan interesante, la verdad que lo recomiendo. Y si me decido hacer un libro para recomendar de los últimos que he leído, me sumo a esto de las autoras uruguayas y también internacional, ¿no? Porque me parece que, sin duda, a nivel internacional también las autoras mujeres son un poco las que están sacando la cara, ¿no? Las grandes novedades literarias, me parece, a nivel internacional, son también mujeres. Y Maggie O'Farrell, que es una autora británica muy buena, un libro que se llama Tiene que ser aquí, que es un libro de amor. Es una historia de amor muy simple, pero que ella la cuenta abarcando varias generaciones, yendo de atrás para adelante en el tiempo, y una sutileza y una riqueza de vocabulario tan hermosa que creo que es un libro que a cualquiera que le guste o no le guste la literatura, lo va a empezar a leer, no le va a poder soltar y le va a encantar. Tiene que ser aquí, se llama. Melina. Bueno, tengo ahí para empezar el de Tamara Silva, Ballenas, y el libro para recomendar, el de Janina Vidal, Niñas Vírgenes. Es un libro, una novela que me encantó. También un poco en la línea que decía Vale, una novela corta, pero que no deja de tener profundidad en la historia. Me parece súper interesante y súper recomendable. Me encantó. Bueno, gracias a los tres por acompañarnos. Antes de despedirle, bueno, que comenten. Se viene la Feria del Libro, ¿verdad? Exactamente. Para niños y adolescentes. Sí, a partir de el lunes 26 de mayo por el Día Nacional del Libro, hasta el 8 de junio. Y los horarios son de lunes a viernes de 9 a 19 y los fines de semana de 12 a 20 horas. Todas las actividades, con entrada libre y gratuita. Bien. Y el tiene una grilla lanzamiento. espectacular. Pueden entrar a la página de la Cámara Uruguaya del Libro, que es cool.com.uy. Y ahí encuentran, porque de verdad tenés que verlo porque a veces es imposible de abarcar todo lo que hay y es muy interesante poder ir y participar de las actividades para los niños y las niñas y los adolescentes. Y de mi parte, el lunes 26 de mayo, el Día Nacional del Libro, empezamos a transitar este camino de hacer con otros. Y en este sentido, con la Biblioteca Nacional, que además celebra su día, ¿no? Porque pero su aniversario. Pero con la Biblioteca Nacional del Uruguay y con el Plan Ceibal y desde la Dirección Nacional de Cultura y también con la Dirección Nacional de Educación, nos juntamos para invitarlos e invitarlas a colaborar con un manifiesto por la lectura que se va a generar de forma colectiva y lo único que tienen que hacer es entrar, llenar un formulario, la parte que quieran de ese formulario y con sus pensamientos y sus reflexiones con respecto a la lectura y ahí después se va a
recabar toda esa información, las vamos a procesar, ahí está el plan Ceibal, que es fantástico, y después vamos a sacar ese manifiesto colectivo que ya veremos cuándo lo estrenamos, pero por ahora empezamos a trabajar en eso y se las invitamos a que colaboren con esto. Martín, si quieren averiguar por las mentorías, ¿te siguen por las redes sociales? Sí, redes sociales, Martín Otegi Pineirúa con NY, o si no, en busca del cuento perdido, también hay en Instagram, con experiencias, sin experiencias, simplemente con ganas de explorar o con un proyecto de mente, lo que sea, charlamos y le buscamos la vuelta ahí para que les pueda dar una mano. Me encantó. Gracias a los tres, me encantó la charla, estuvo buenísima. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Hacemos